Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Nuevamente, a los hermanos que se están conectando, sean todos bienvenidos. Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero antes de escuchar la palabra de Dios, siempre es bueno hacer un análisis. ¿Y cuántas veces en la vida y en nuestra historia nos hemos preguntado, ¿a dónde iré? ¿A quién iré? ¿Dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que ir? Son preguntas sin duda que conlleva que nosotros podamos hacer una planeación. En la vida secular nosotros podemos decir mañana con quién tengo que dirigirme. Y uno hace como un plan de vida. Uno hace como un plan de actividades. ¿Dónde iré cuando uno va de viaje? En la vida secular uno dice, ¿dónde iré? ¿A dónde iré? Uno planea también en la vida secular fácilmente unas vacaciones. Dice, ¿a dónde iré a vacacionar? ¿A dónde me dirigiré? Cuando llega uno a la Ciudad de México, uno utiliza el metro y uno de repente ve ahí en los señalamientos y piensa, ¿a dónde me voy a dirigir? A tal parte. Y entonces, en base a esa pregunta, ¿dónde me voy a dirigir? Uno va planeando y uno va dirigiéndose por la línea del metro o por el pasillo que es. En el tiempo de hoy, hermanos y hermanas, los hombres y mujeres hacen planes a corto, mediano y largo plazo. Pero dentro de esta planeación de la historia y de la vida, hay muchos momentos que las cosas se salen de control y las cosas se salen de los planes estipulados. Y sabe, hermano y hermana, qué difícil es tener la cabeza fría o los pensamientos fluidos cuando los planes se salen de control. Cuando lo que yo había planeado no sale como yo espero. ¿Sabe, hermano y hermana, qué difícil es que después de que yo he hecho una planeación a corto, mediano, largo plazo, toda planeación, dirá en el principio de administración, es para una buena ejecución? Toda planeación en administración de empresas nos dirán, es un principio para una buena organización. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando en la vida cristiana, cuando la vida secular, los planes se salen de control? Cuando hablamos de horarios, uno planea en cuanto a horarios y a veces las horas pasan y no termino la primera actividad y se nos van encimando todas las actividades. Es decir, se ha salido de control el tiempo, lo que yo había estipulado, lo que yo había planeado. Y en la vida cristiana, hermanos, qué difícil, tanto en la vida secular como en la vida cristiana, qué difícil es tener, cuando llega estos momentos en donde los planes y la situación se sale de control, qué difícil es tener la cabeza fría para pensar, para enmendar, para componer. Qué difícil es tener los pensamientos fluidos cuando se vienen los momentos más complicados de la vida. Y es que uno fácilmente planea un viaje. Me hago tantas horas para llegar a Veracruz. Pero ¿qué pasa cuando ese plan, que lo he hecho así muy por encima, porque uno dice en tantas horas estoy en tal parte, qué pasa si en lo desafortunado taparon la carretera? No hay paso. Es un ejemplo dentro de nuestra vida secular. En la vida cristiana y en cuanto a detalles y problemas y necesidades, llegan los momentos complicados, se sale de control y cuando se sale de control, la mente se embota.
el ser se abruma. La tristeza y la desesperanza llegan. Los pecados nos sumergen en cuevas y en oscuridades. El hombre aquel que había planeado y que había con ello quería llevar algo organizado, en algún momento se da cuenta que aquello que había construido, que podría llamarse su propia seguridad, fue algo muy por encima, que de él no dependía totalmente que todo saliera bien, y hoy se vuelve incluso hasta en una debilidad. Porque les decía yo hace un momento, la mente se embota, se abruma el ser, uno se desespera, uno se desanima, llega la desesperanza, porque las cosas no salen como hemos planeado. Sus fortalezas se han convertido en sus debilidades. Porque, ¿qué es el hombre, hermanos? ¿Qué es el hombre sin su creador? ¿Qué es el hombre sin Dios? Y es que precisamente ahí quiero llegar en el texto que vamos a leer en esta noche, y que de ese texto nos llevará a diversas situaciones de la vida en donde hace muy bien saber a quién iremos, a quién acudir y a dónde ir. Yo te invito, hermano, que busquemos juntos la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 68 y 69. San Juan, en el capítulo 6, versículos 68 y 69. Amén. Amén. Yo te invito, hermano, a que vayas por tu Biblia, si tienes tu Sagrada Escritura en tu casa, si tienes la Biblia en tu casa, si es la primera vez que escuchas este mensaje y esta asamblea, yo te invito a que vayas por tu Biblia. El Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 68 y 69. Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Simón Pedro le pregunta y le responde al Señor, Señor, mejor dicho, le responde, no le pregunta, le dice Señor. Y ahí viene la pregunta implícita: ¿a quién iremos? Y siempre es bueno entrar en el contexto. Jesús está dando un magnífico discurso sobre la Eucaristía, sobre el pan vivo bajado del cielo, que este pan se refiere a él. Jesús ha dado un discurso magistral, el discurso eucarístico. Pero dentro de este discurso, claro, siempre lo principal será el discurso eucarístico, pero dentro del discurso eucarístico ha dado Jesús un discurso de salvación. Y después de ese discurso de salvación, Jesús dirá, Jesús está diciendo: quien come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida en mí, yo le resucitaré el último día. Y la gente se asombra. Acababa de dar de comer a unos hombres, a unos cuantos hombres, 5,000, dijo el texto del Evangelio, sin contar mujeres y niños. Y dice que la gente decía: este discurso que acabamos de escuchar es muy duro. Están escuchando un discurso eucarístico, pero eucarístico de salvación. Jesús está presentando como el pan de la vida, no como el maná que comieron el pueblo de Israel en el desierto. Comieron, saciaron momentáneamente, pero murieron. Jesús está dando el discurso de la salvación, su presencia, su persona, que llega y salva al hombre. Y a los hombres les pareció muy duro este discurso.
La palabra de Dios antes de estos versículos dice, y la gente decía, ¿quién puede escuchar este discurso? Esto que estamos escuchando es muy difícil, es muy duro. Y la gente se comenzó a ir. Jesús, al ver que la gente se iba, le dijo a los 12, ustedes también quieren marcharse. Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Después de todo lo que tú nos has mostrado, después de todo lo que tú has hablado, es difícil irse. No podemos irnos, porque descubrimos que a dónde vamos después de todo. Cuando se oferta la salvación, el hombre debe de entender que a dónde puede ir, a dónde puede acudir. Después de que se oferta la salvación a través de la palabra de Dios proclamada y predicada al hombre, el hombre debe de tener la capacidad de entender a dónde voy. Fuera de Dios, ¿a dónde voy? Por eso Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí vendrá una de la clave. Nosotros hemos creído en esta palabra que nos has proclamado, que para muchos es difícil, para muchos es un discurso difícil, duro, fuerte, pero para nosotros es un discurso, el discurso que necesitábamos para conocer que fuera de ti no somos nada. ¿Sabe, hermano y hermana, que en el tiempo de hoy el hombre no viene a la iglesia por lo que corresponde la iglesia, por lo que exige Cristo? No tanto los grupos, no tanto alrededor, sino lo que exige Cristo. ¿Sabe que mucha gente quisiera salvarse sin hacer absolutamente nada? Mucha gente quiere salvarse. Es más, si nosotros así hiciéramos una encuesta y saliéramos a las calles y le preguntáramos a las personas, ¿quién quiere salvarse? La gente diría, yo quiero salvarme. El problema es que cuando se anuncia la palabra, primero, ven en la palabra y en el anuncio de la palabra un discurso muy duro, con normas restrictivas que atentan contra su propia vida, que atentan contra sus propios gustos, que atentan contra su propia existencia, que atentan contra su propia vida y lo que ellos han planeado de su vida, sus seguridades, que como decíamos al principio, en un momento esas seguridades, esas fortalezas que el hombre hace solo, se da cuenta que la ha construido en arena. Y que cuando viene el temporal y que cuando viene la tempestad, aquella seguridad y aquella fortaleza para el hombre se da cuenta que está construida sobre arena y se la lleva el temporal. Pero cuando el hombre escucha y ve en esta palabra un motivo para creer, por eso el apóstol Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Hemos escuchado. El capítulo 6 completo del Evangelio de San Juan nos da una cátedra eucarística, nos da una cátedra de la salvación. Y Pedro lo ha escuchado. Y Pedro dice, después de todo, ¿a quién iremos? Después de todo lo que me ha anunciado Jesús, yo te reconozco, creo en ti y sabemos que eres el Santo de Dios, el que estábamos esperando. Pedro, hermanos y hermanas, cuando dice ¿a quién iremos?, le está diciendo al Señor Jesús, como lo dijo aquel arcángel, ¿quién como tú? Nadie como tú. Yo puedo hacer una planeación de mi propia existencia, hermanos, de mi propia vida. Puedo hacer una planeación hasta poder realizarme según mi criterio, pero cuando descubro que esto que he planeado lo he hecho sin Dios, me doy cuenta que corre peligro, como aquella casa que no lleva cimentación y empiezo a pegar bloque y luego le quiero poner una segunda planta. ¿Cómo? Por eso Pedro le dice al Señor con esta palabra, Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién como tú? Nadie como tú. Porque en los momentos fáciles y tranquilos de la vida, hermanos y hermanas, pareciera que el Señor no hace falta.
Porque en los momentos más tranquilos de la vida, cuando no hay tempestad, para el hombre de hoy pareciera que Dios no hace falta. Porque puedo con mis seguridades. Porque puedo poniendo mi esperanza en mis propias fuerzas. Porque puedo vivir con mi propia mancha, con mi propio pecado. Es decir, me siento bien estando mal. Pero cuando llega el problema, cuando llega el temporal, cuando llega la tempestad, entonces el hombre se descubre solo. ¿Y a dónde va? ¿A quién acude? ¿En dónde está la confianza? En las propias seguridades. Por eso con esta pregunta el Señor, Pedro le dice al Señor, hermanos y hermanas, ¿a quién iremos? Pero Pedro no solamente está pensando ese momento. Pedro está pensando en lo que viene. Pedro está pensando en los momentos complicados que vendrán. Jesús les anuncia 3 veces su pasión. Jesús les dice, si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pedro sabrá, por todo lo que ha vivido y lo que nos narra los evangelios, lo que puede venir. Y sabe, hermano y hermana, Pedro sabe que en él el hombre puede llegar a puerto seguro. ¿Qué haré mañana?, dice el hombre, sabiendo que el mañana tiene sus propias preocupaciones. Por eso, hermanos y hermanas, el Salmo 118 nos dirá, la palabra de Dios en el Salmo 118. Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará la ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Pedro le estaba diciendo, como este salmista, ¿de dónde me llegará la ayuda si yo me voy? Si yo no estoy en ti, si yo me aparto, si yo me alejo, si yo decido irme. Cuando yo levante mis ojos a los montes, cuando me llegue el temporal, cuando me llegue la dificultad, cuando me llegue los problemas, cuando yo ya no pueda con mis propias fuerzas, ¿a dónde iré? ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda, el auxilio, el socorro me viene del Señor. Hermano y hermana, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Pedro confía en este Señor, al que va conociendo. Y este Señor que le cautiva a través del mensaje que está anunciando y que está predicando, hermano y hermana. Si al mundo de hoy le cautivara el mensaje que se está predicando, el mundo vendría y le diría, Señor, no quiero irme, no quiero apartarme. No quiero apartarme en mi razonamiento, en mis miradas, en mis pensamientos, en mis acciones. No quiero irme, porque hemos creído que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué es lo primero que piensas, hermano y hermana? ¿Qué es lo primero que piensas cuando vienen los problemas? En muchas ocasiones, cuando el ser humano se encuentra en medio de grandes dificultades, se hace muchas preguntas. ¿En quién pensamos, hermanos y hermanas, en nuestra hora más oscura? En nuestros momentos más difíciles. ¿A quién te diriges? ¿Sabes, hermano y hermana, de dónde te puede llegar tu auxilio? Pero más que saberlo y más que escuchar de dónde nos viene el auxilio, el hombre tiene que creer. Por eso que el apóstol Pedro dirá, nosotros hemos creído. Señor,
Tú me dices que si quiero me puedo ir. Señor, tú me dices que si quiero puedo irme como aquellos a los que le pesó tu discurso, a los que le pesó la palabra proclamada, los que vieron en la palabra proclamada solamente un conjunto de cosas difíciles de entender y de comprender. Pero yo todo lo que he escuchado, Señor, lo he creído. ¿A dónde me dirijo? Por eso, hermano, hoy tienes que pensar y tenemos que pensar, cuando llega la hora más difícil, más oscura de nuestra vida, ¿en quién pensamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿En qué pensamos? ¿O a quién te diriges? ¿De dónde te viene tu auxilio? Repita conmigo: mi auxilio, mi socorro, me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Repita conmigo: mi auxilio y mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Mi auxilio y mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Porque en los momentos de enfermedad, ni el médico, ni la empresa, ni el trabajo, ni en ellos proviene el auxilio. Sabemos que nuestro auxilio nos viene del Señor. Por eso dice el Salmo 47, hermanos y hermanas, 46, perdón, 2. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Por eso, si hay temblor, no temeremos. O si al fondo del mar caen los montes, aunque las aguas rujan y se encrespen y los montes a su ímpetu retiemblen, el Señor está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Amén. Amén. Aunque las aguas retumben, nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermanos y hermanas, es el Señor. Señor, ¿a quién iremos? Señor, estoy pasando momentos complicados. Nuestra sociedad, el mundo entero gime, pasa momentos complicados. ¿Y qué espera el hombre para decirle: mi auxilio me viene del Señor? ¿Y qué espera el hombre para clamar y decirle: el Señor que hizo el cielo y la tierra es mi socorro, es mi auxilio? El hombre está más preocupado en el tiempo de hoy. ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuándo voy a ir a la escuela? ¿Cuándo voy a trabajar? ¿Cuándo podré pasear? ¿Cuándo podré ir al gimnasio? ¿Cuándo podré ir a la playa? ¿O está más preocupado por una enfermedad? Que es una realidad, sí, está latente. Pero hoy quiero repetir este salmo y espero que lo guarde usted en su mente y en su corazón. El Salmo 46, versículo 2 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Por eso, si hay temblor, no temeremos. O si al fondo del mar caen los montes, aunque sus aguas rujan y se encrespen y los montes a su ímpetu retiemblen, el Señor Sabaoth está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A quién iremos? Al que es mi auxilio. Pero sabe que en el tiempo de hoy la gente acude a todo menos a Dios.
Hay mucha gente que sí acude a Dios y clama a Dios. Pero hace falta no solamente decirle como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Cuando no han creído que es el Santo de Dios. Porque yo puedo decir muy simplistamente, yo sí tengo fe. Porque yo puedo decir muy simplistamente, Él es mi baluarte, Él es mi todo, mi refugio. Ay, hermano, pero cuando vienen los momentos difíciles uno claudica. Cuando viene la enfermedad, hermano, ay, Dios mío. Cuando vienen los momentos complicados, cuando en la casa no hay para una tortilla. Cuando desafortunadamente en casa pierdes un familiar, hay un enfermo y no hay dinero para una medicina. Uno claudica, hermano. Uno se embota de la mente y llega los momentos difíciles. Y es que uno planea la vida con Jesús cuando todo va bien. Pero se nos olvidó como Pedro planear la vida en los momentos de tempestad. En los momentos en que vamos en una barca y nos sorprende el temporal. En los momentos en donde por encima del temporal Jesús dice camina, camina. En los momentos en donde, Señor, hay 5,000 hombres, despídelos, denles ustedes de comer. Si son problemas. Por eso uno debe de saber, hermano, y estar cierto, que cuando yo digo, Señor, ¿a dónde voy si no es a ti? Es porque estoy seguro, porque creo que Él es el Santo, el Hijo de Dios, mi auxilio, mi ayudador, mi todo, mi baluarte, mi fortaleza, mi socorro. Así como el salmista, levanto mis ojos a los montes y en interrogación dirá, ¿de dónde me viene el auxilio? Pues el auxilio me viene del Señor. ¿Quién, Señor? Aquel Señor que hizo el cielo y la tierra. Estoy pasando momentos complicados en la familia. Estoy pasando momentos complicados en el trabajo. Estoy pasando momentos complicados en la vida. Porque lo que yo he planeado se me salió de control. Porque lo que yo he planeado se me fue por la tangente. Porque lo que yo había dispuesto lo había hecho sobre arena. Qué complicado, hermano y hermana. Cuando llega esos momentos, repita conmigo, en su casa, mi amparo, mi fortaleza y mi refugio en momentos de tempestad es el Señor. Amén. Muchas personas, hermanos, se acercaron a Jesús buscando solución a un problema. ¿A quién iremos? En tiempos de coronavirus, en donde parece que se pierde toda esperanza. Porque las noticias nos dicen muertos y muertos y más muertos. Porque tal vez en tu casa, tristemente y lamentablemente, alguien ya no está. ¿Sabe, hermano? Eso no estaba en el plan del año. Eso no estaba en aquel momento, en el 2019, en el último segundo, cuando decíamos, feliz 2020. Hermano y hermana, nos sorprendió la tormenta. Y uno ora y ora y ora. Y Dios permanece callado en apariencia. ¿Sabe qué bien le hace falta venir al hombre? Qué bien le hace falta venir al Señor, al hombre. Y quiero dejarnos iluminar con la palabra de Dios con una persona, con una mujer, que contra toda esperanza, el Señor Jesús le infunde esperanza con su presencia.
Quizá hoy tienes un enfermo en casa. Quizás te has cansado de orar y de orar y de orar y de orar y nadie parece cambiar, la familia no parece cambiar, el matrimonio no parece salir del bache donde está, el coronavirus no parece ceder. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículo 43 al 48, nos narra la historia de una mujer que padecía flujo de sangre. La palabra de Dios dice que desde hacía 12 años tenía este padecimiento y había gastado todo lo que tenía buscando médicos y medicinas sin conseguir mejoría. Pero un día tuvo la dicha de ir donde Jesús. Tuvo la dicha contra toda esperanza. ¿Qué podía perder esta mujer? ¿Se imagina, hermano, 12 años con un padecimiento? 12 años. ¿Cuánto llevas tú y yo con un problema? ¿Cuántos tenemos tú y yo con ese problema? ¿Cuántas oraciones llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos orando por un enfermo que parece no mejorar y hasta parece empeorar? ¿Cuánto tiempo llevas orando por el hijo, por la hija y parece no cambiar? ¿Cuánto tiempo llevas orando por la esposa, por el esposo? ¿Cuánto tiempo llevas orando por la sociedad? ¿Cuánto llevas orando por tu enfermedad, por tu vicio? ¿Cuánto? Esa mujer tenía 12 añitos nada más. Y peor, todo parecía empeorar. La palabra de Dios nos dice que esta mujer había gastado todo, es decir, lo había perdido todo. Todo lo había empleado por mejorar. Todo lo que tenía lo había empleado para sanar. Hay gente que dice, hermano, yo ya me cansé de orar y no parece cambiar este esposo. Yo ya me cansé de orar y este muchacho no parece cambiar. No va a cambiar nunca. Hermano, yo oro y oro y oro y oro. Y mi mamá, mi papá, mi enfermo parece no mejorar. Y sabe, hermano, en este tiempo de coronavirus, uno de repente dice, oramos y oramos y oramos. Y esto no cesa. Esta mujer tuvo una dicha y un acierto. ¿A quién fue en momentos de desesperanza? ¿A quién fue en los momentos en donde parece que toda esperanza se había esfumado? Todo lo había gastado, ya no tenía nada. Lo único que seguía teniendo y más fuerte era la enfermedad. ¿Qué podía perder? La multitud apretaba al maestro y prácticamente lo arropaba. La mujer se acerca al maestro. ¿A quién iré? Jesús. ¿A quién iré en los momentos de desesperanza? A Jesús. ¿A quién ir en este momento en donde estás padeciendo? En este momento en donde te vas a dormir sin probar un bocado porque no hay para comer. ¿A quién iré en este momento en donde estoy yo pasando una enfermedad o un familiar está en un hospital? ¿A quién iré? ¿A quién acudiré? En este momento en donde todos me han abandonado. Señor, ¿a quién iremos?, dijo Pedro. Esa mujer buscó al maestro.
Ella solo quería tocarlo. Ella solo quería encontrarlo. Esta mujer, hermano y hermana, ya no tenía nada que perder. Es decir, ya no tenía esperanza. Y yo quiero invitarte, hermano, a que en los momentos más complicados de tu vida entienda que puede ir al Señor, que le queda el Señor, que el Señor debió de hacer la primera opción, pero que en muchas ocasiones en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra sociedad, el hombre lo ha dejado al final. Esta mujer es ejemplo de la desesperanza. Y va en la búsqueda del Señor. ¿A quién iré en mis momentos de desesperanza? ¿A quién iré en este momento, hermano, que me escuchas, que estás pasando problemas en tu familia? ¿A quién vas? Hermano, que me escuchas, ¿a quién vas en este momento que tu hijo parece no cambiar? Hermano y hermana, ¿a quién vas en este momento que has perdido un ser querido? Que te han abandonado. Esta mujer tuvo la dicha de ir donde tenía que ir. La sociedad y el mundo de hoy está eligiendo mal, hermanos y hermanas. La sociedad y el mundo de hoy tiene la esperanza en lo que se crea una vacuna. Se ha olvidado de ir al Señor. Otro ejemplo de una persona en medio de su soledad, de su incapacidad, de sus dificultades, cuando parece que nadie puede ayudar, o no hay nada que hacer, o no hay nada que cambiar, o hay muchos obstáculos. La mayor dicha de este hombre que quiero platicarte es que alguien le ayudó a ir a Jesús. Quizá con tus propias fuerzas no puedas, pero alguien puede ayudarte. Busque quien le puede ayudar. El Evangelio de San Marcos nos habla que Jesús entró en Cafarnaúm. Después de algunos días de andar ejerciendo el ministerio y predicando por las casas, inmediatamente en una casa se junta tanta gente, de manera que ya no cabían ni en la puerta, dice el Evangelio. Jesús predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Pero como había tanta gente y tapaban la puerta, no había lugar para entrar. Hicieron un boquete en el techo y por ahí metieron al paralítico. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Sabe, hermano y hermana, que hay momentos en donde uno no puede ir a Jesús, porque uno no tiene la fuerza. Pero qué bien es que alguien más pueda ayudarnos. El paralítico no tenía la fuerza para caminar e ir en la búsqueda de Jesús, como aquel hombre en aquel lugar. Cada que el ángel salía, el enfermo que se metía a la piscina quedaba curado. 38 años esperando. ¿Quieres curarte? Y aquel hombre: Señor, no tengo a nadie que me meta en el agua. Cuando se produce la agitación, otro entra antes que yo.
38 años, hermano y hermana, esperando su milagro. 38 años esperando la ayuda de alguien. 38 años esperando por su enfermedad. Hermanos, llevamos un tiempo, no sé qué esté pasando y cuánto tiempo lleva con esa situación de vida. Pero hoy, hermano, hoy mis hermanos y yo queremos ser aquellos hombres que cargaron al paralítico y queremos mostrarte a Jesús. Queremos llevarte a Jesús. Porque ¿a quién iremos? Porque estamos convencidos que ¿a quién vamos? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde puede ir el hombre sumergido, ahogado en dificultades, ahogado en pecado, ahogado en enfermedades? Hoy, hermano, en el nombre de Jesús quiero tomar tu camilla. Hermano que me escuchas y que estás paralizado y que no puedes ir a donde Jesús, yo quiero llevarte a Jesús. Yo quiero presentarte delante de Jesús. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Marcos, no había lugar, la puerta estaba tapada de gente. Entonces aquellos hombres, 4 hombres que llevaron al paralítico, hicieron un boquete, lo bajaron delante de Jesús. Jesús lo ve y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y vas adelante, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hermano, levántate. Hermano que vive momentos de desesperanza, que estás inconsolable. Hermanos que viven momentos difíciles. Hermanos que tienes problemas. Hermano que tienes miedo. Hoy yo quiero llevarte a Jesús. Porque ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién irá esta sociedad? ¿A quién irán nuestras familias? ¿A quién irán nuestros jóvenes? ¿A quién irán nuestros niños? ¿A quién irás tú? ¿A quién iré yo? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído. La necesidad del paralítico, hermano y hermana, movió a sus amigos. Hoy estamos aquí haciendo esta labor evangelizadora para que muchas personas que como el paralítico están varados puedan ir a Jesús. Podamos cargarlos en hombros en el nombre de Jesús y llevar a Jesús a tu casa. Quiero yo hablarte de otro ejemplo. El Evangelio de San Juan nos narra una persona en Cafarnaúm, un oficial cuyo su hijo estaba enfermo. Este oficial era poderoso, tenía las necesidades de los otros hermanos y hermanas por encima de a veces todo lo que tenemos. Hay gente que crea una propia seguridad en lo que tiene, porque tiene poder, porque tiene bienes, porque tiene dinero, porque tiene una buena casa, porque tiene un buen carro. Pero aún ni eso nos da la seguridad. Y aún ni eso nos garantiza que el plan de nuestra vida vaya sin dificultades. Cuando uno tiene poder, el Evangelio nos narra aquel oficial que va donde Jesús. Este oyó que Jesús había llegado de Judea, Galilea, y vino a él y le rogó que descendiese, que bajara, que sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Hay gente que no viene a Jesús porque tiene todo, porque no padece nada. Pero aún teniendo todo superficialmente,
y materialmente no tiene nada, porque el que no tiene a Jesús no tiene nada, hermanos. Quizás seas tú una persona que trabaja todos los días y dices: todo lo que tengo, lo tengo porque yo trabajo. Mi casa, mi carro, mi familia, vivo bien, como bien. Hermano, cuando llega la tempestad, aún con todas las seguridades, aún con todos los bienes, puede llegar la enfermedad, puede llegar la necesidad. Hermano y hermana que vives bien, hermano y hermana que nada te falta, vaya a Jesús, acuda a Jesús. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iré? Yo lo tengo todo. Vivo en una cuna y duermo en una cama de oro. Vivo en una cuna, nací y crecí en una cuna de oro. No me falta nada. Vaya a Jesús, hermano. Hermano que tienes una profesión, un buen trabajo, un buen carro. Bendito Dios que lo tienes. Pero vaya a Jesús. La cuarta cosa: ¿a quién iremos cuando estamos perdidos en los pecados? San Lucas nos narra la historia de un hombre llamado Zaqueo. Este hombre era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver a Jesús, pero no podía verlo porque había una multitud y él era de baja estatura. Y corrió delante, subió a un árbol para verle, porque Jesús iba a pasar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Sabe, hermano y hermana, que Zaqueo era un judío? Era cobrador de impuestos y trabajaba para el Imperio Romano. Era repudiado, porque lo consideraban un traidor. Era un pecador público. Zaqueo, hermano y hermana, se había hecho rico siendo un ladrón. Cobraba además no para el imperio, sino para su bolsillo. Jesús quiere sanar el problema del alma. Hermano y hermana, que tienes problemas en el alma. ¿Qué es un problema en el alma, hermano? Se llama pecado. Hermano y hermana, que estás en las drogas, que vives en el alcoholismo, que vives en la prostitución, en el tabaquismo. Hermano y hermana, que golpeas, que humillas. Aún en el pecado hace falta ir a Jesús. Zaqueo era un pecador público y se entera que Jesús está a punto de pasar y va y lo quiere mirar. ¿A quién iré? En mis pecados, hermano, ¿a quién iré? Yo soy pecador. ¿A quién iré? Yo, si entro a una iglesia se va a caer. ¿A quién iré, hermano? Mire, yo he robado, yo he defraudado, yo he pecado, yo soy adúltero. En los momentos de falta y de pecado, ¿cuánta falta hace ir a la fuente de la gracia? ¿Por qué Pedro decía: Señor, ¿a quién iremos? ¿Por qué Pedro, cuando Jesús los invita a irse, Pedro se aferra al maestro? Hermano y hermana, Dios no tiene moldes. El que te creó, hermano, no te pidió permiso para crearte, pero sí necesita de ti para salvarte.
¿A quién irás? ¿A quién irás tú que tanto has pedido y que parece que nada puede cambiar? ¿A quién irás tú que no te puedes mover, que estás paralizado, que no sabes cómo acudir a la iglesia, que no sabes con quién acercarte? Queremos acercarte a Jesús como el paralítico. ¿A quién irás tú que tienes seguridades, que todo lo tienes y que nada te falta? Porque has sido próspero. Ser próspero no es lo mismo que ser bendecido. Hay gente que tiene mucho, pero como Zaqueo, a causa de robar. Hermano y hermana, tú que como yo somos pecadores, ¿a quién irás hoy? Tú que te has cansado de pedir, ¿a quién irás hoy? Tú que has buscado doctores, médicos, medicinas y nada parece ser diferente, ¿a quién irás? Señor, yo no me voy, me aferro a ti. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo, el Hijo de Dios. ¿Con cuál te identificas, hermano? ¿Has perdido toda esperanza y quieres ya tirar la toalla? Has hecho todos los esfuerzos, has tocado todas las puertas sin recibir ayudas. Obstáculo tras obstáculo. Dios te invita hoy a tocar a su puerta. El Señor te invita hoy a tocar a su puerta para que pruebes. Él puede. Él puede. Él es el Hijo de Dios. Quizá eres un influyente con poder, con muchos amigos, estás bien relacionado, tienes un rango de poder, un rango ejecutivo, un rango militar. Pero no hay poder, hermano y hermana, que se compare con el poder de Dios. Puedes estar necesitado, pero tus pecados te apartan. ¿Cuáles son tus pecados? Piensa. Jesús hoy te dice: hoy me hospedo contigo en tu casa. Vamos a orar, hermanos. ¿A quién estás acudiendo en este tiempo tan difícil? ¿A quién estoy acudiendo yo? ¿A quién estoy acudiendo? ¿A quién voy? Quizá he planeado una vida buena, pero para organizar mi existencia algo ha salido mal. Yo te voy a pedir en este momento que cierres tus ojos y que podamos decir: Señor, ¿a quién iré? ¿A quién irá mi familia? ¿En quién pondré mi juventud? ¿En quién pondré mi vida? Señor, ¿en quién pondré mis hijos, mi esposo, mi esposa? ¿En quién pondré mi familia, mis amistades, si no es en ti? Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y a pesar de los momentos más complicados de la vida, hoy yo quiero estar en ti, ir a ti, abandonarme en ti. Yo te pido que levantes tus manos en tu hogar y que podamos orar, hermano. Señor, ¿a quién iremos? Si tienes palabra de vida, nosotros hemos creído.
que tú eres el Hijo